Good. Vamos. Hola, buenas tardes ya. Para mí es un placer presentarles a Christian Wilson. Em, eh, Ustedes probablemente lo conocen bastante bien, pero igual voy a contar un pequeño resumen de su vida. Esto empieza por ahí por el año 2008, me parece, con su título de bioquímico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Y hizo la tesis con Tito Ureta y Ana Preller. Después hizo su doctorado también en el programa el doctorado de biología molecular, no, Biología molecular, el mismo que tú, ¿o no? celular y neurociencias de la Universidad de Chile también, ¿ya? Donde aquí habemos por lo menos 4 personas, digo, ex estudiantes de ese programa. Hizo la tesis con Babul, con Jorge Babul y con Carlos Bustamante. Después se fue a hacer un postdoc con Carlos Bustamante y volvió como el 2013. Sí. Y desde ese momento es profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Hola. Y bueno, para mí es un placer presentarlo, porque yo creo hay dos cosas que son súper importantes, yo creo, desde mi punto de vista como externo a la vida científica de Cristian. Él fue la primera persona que logró armar un setup de pinzas ópticas en este país. ¿Ya? Él trajo la tecnología, él con eso son miembro también del grupo que estudia Single Molecule Biophysics en Chile. Por eso generó gran afinidad con la gente aquí de Valparaíso. Yo tal vez lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a repetir. Es una de las personas más entusiastas que yo conozco respecto a esto de la ciencia, de las ideas, de los experimentos. Y yo creo que eso es súper bonito y es súper atractivo, sobre todo para estudiantes que están empezando su vida científica, interactuar con Cristo. Yo creo que eso es básicamente algo que les recomendaría a todos. Y bueno, aparte de eso, yo quiero presentarles a él, que les comparta su entusiasmo y nos comparta sus ideas respecto de este tema que son las pinzas. Bueno, Gracias. muchas gracias, David. Siempre contento de venir acá. Y quería saber, ¿quiénes no vinieron a la charla anterior que hice? ¿De alguno de acá? ¿Alguno no vino? ¿No? ¿Y tú? Es que, claro, esto es un poco una continuación de la charla anterior, por eso le pedí, porque vi gran entusiasmo la primera vez y hartas preguntas, y la charla anterior fue de un punto de vista termodinámico el plegamiento de proteínas. Entonces le pedí a David si podía volver a hacer una charla porque quería ahora darle un aspecto más cinético y ver si encontramos lo mismo cinéticamente. Entonces quería ver si hacía la introducción que tengo, pero la voy a hacer porque para los que no vinieron. Así que nuevamente agradecido, David, por permitirme presentar y poder mostrar esto al grupo de biofísica de acá de la Universidad de Valparaíso. Entonces, como les digo, primero entonces voy a hablarle, porque es cómo son los experimentos de pinza óptica. Estoy pintando. Después quiero hablarle un breve resumen de la parte de termodinámicas. Después vamos a hablar de los estudios cinéticos en pinza ópticas, que esto es lo nuevo, y un poco cómo esto cómo se ven los experimentos y cómo se relaciona con lo que encontramos termodinámicamente. Entonces, los experimentos de pinza óptica, lo que nosotros hacemos es que tenemos a través de una pinza óptica que hace el atrapamiento de luz en una esfera de poliestireno o de vidrio de alrededor de 2 micras o 3 micras de ese orden de magnitud, y otra la esfera la tenemos puesta en una micropipeta por succión. Lo que hacemos en los experimentos de pinza óptica, tiramos esto, ¿verdad? Alejamos la esfera, lo que permite la generación de fuerza, y acá generalmente ponemos unos espaciadores, que son unas mangas de ADN para tener espaciador, y en cierta fuerza la proteína se despliega. Y después también lo que podemos hacer en este desplegamiento, después que volvemos, retrocedemos y la proteína se repliega. Entonces acá tenemos la fuerza y la distancia de desplegamiento, y acá tenemos la fuerza
y la distancia de replegamiento. Entonces, como ustedes saben, fuerza por distancia es trabajo, entonces podemos determinar ciertos procesos termodinámicos. Lo primero que se ve en este experimento también es que estamos fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque desplegamos una cierta fuerza y replegamos en otra fuerza. Es decir, el camino de desplegamiento no es el mismo que el camino de replegamiento. Entonces, podemos también decir eso, estamos bastante fuera del equilibrio. Por lo cual no podemos aplicar las mismas teorías o los mismos modelos del equilibrio. Y estas son las pinzas que estaba hablando David, que fueron hechas en Chile, porque cuando llegué a Chile postulamos un Fondequip y el Fondequip nos felicitaron, muy bueno, las pinzas ópticas, pero no te podemos, falta masa crítica, puedes decir, ¿cómo le vamos a dar plata a dos pelagatos que, que quieren hacer esto? Y me desesperé y dije, ¿cómo no volví a Chile? Quería puro volver y hicimos esas pinzas, y así sacamos plata mágicamente de varios lados y la armamos. Entonces, lo interesante que les contaba en la vez pasada, estoy contextualizando porque para ponerlo nuevo, es que este personaje, Christopher Jarzynski, que va a venir la última semana de enero del 2026 a dar un curso a Chile, quedan todos invitados a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de una semana, él lo que hizo fue que encontró una igualdad a través de hacer simulaciones, esto fue empírico, y después él aplicó toda la teoría mecánico-estadística para explicarlo, pero en un principio él encontró una igualdad empírica en la cual este delta F, la energía libre de Helmholtz, pero es lo mismo que el delta G en pinzas ópticas, como lo expliqué en la vez pasada, pero él encontró una igualdad que uno podría obtener el delta F o el delta G al equilibrio y corresponderlo con el trabajo al no equilibrio, y uno podría tener con trabajo al no equilibrio, tener el delta G al equilibrio. Entonces es impresionante porque si nosotros tenemos los trabajos, hacemos un histograma de los trabajos, y acá la probabilidad de densidad, ¿verdad?, de estos trabajos, si uno aplica esta igualdad, uno obtiene que alrededor de acá, por ejemplo, para el replegamiento, es el delta G al equilibrio, porque este promedio es diferente al promedio directo. Entonces, primera cosa es que Jarzynski encontró una igualdad que nos permite, a partir de datos de no equilibrio, obtener datos al equilibrio. ¿Ok? Y esta igualdad, que es bastante simple, tú tienes que hacer tu experimento de pinza óptica y obtienes trabajos, sacas el promedio de estos trabajos, lo elevas a la exponencial menos el beta que uno partido en KBT por el trabajo y obtienes, lo despejas esto, pones logaritmo y te va a dar el delta G al equilibrio. Sí. No, es totalmente fuera del equilibrio, pero dentro de un rango, de una muy buena observación, es totalmente fuera del equilibrio, pero tiene que estar en un rango que no es, el fenómeno que uno está observando no tiene que estar extremadamente alejado del baño térmico. Si uno está, por ejemplo, este mismo principio se podría hacer con un barco que se mueve fuera del equilibrio, pero uno tendría que tener miles de millones, el límite de observaciones tiene que ser al infinito. Y entonces, mientras uno se acerca mucho más al orden de magnitud de la energía que hay en el baño térmico, el número de veces que uno tiene que hacer el experimento es menor. Para dar un ejemplo, nosotros a nivel de proteínas, que estamos alrededor de 5 a 15 kilocalorías por mol, uno tiene que hacer este experimento, este tiramiento unas 100 veces, que eso debe ser unos 20 minutos de experimento, y uno puede obtener estos datos al equilibrio. Tengo una pregunta. Sí. La línea que tú marcas ahí es el resultado del trabajo de tomar el promedio de la exponencial de menos beta del trabajo. No. Esta línea que muestro ahí es el delta F. Sí. Esa línea que muestro ahí es el delta F. El promedio del trabajo exponencial, si tú elevas el delta F al menos beta, te va a dar igual que esto. Pero la línea en particular es el delta F, el delta G. Entonces es interesante porque desde que abrió esta caja de Pandora Jarzynski el año 97, empezaron así exponencialmente, empezaron a haber muchos otros teoremas a partir de esto, de esta igualdad, en el cual uno podría relacionar el no equilibrio con el equilibrio. ¿Ok? Y dentro de estos teoremas, el primero, inmediatamente a los 2 años, fue el Crookes Fluctuation Theorem, porque Crookes se dio cuenta que si teníamos ahora
la probabilidad, si yo hacía un experimento, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de desplegamiento, pero si teníamos el desplegamiento y también teníamos el replegamiento, entonces cuando la probabilidad de ambos eventos fuera la misma, sería también el delta G. Entonces encontró este Crookes Fluctuation Theorem, encontró este teorema en el cual él dice que el delta G va a ser justamente en el punto en que los dos histogramas de trabajo fuera del equilibrio, completamente fuera del equilibrio, se juntan. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que hay sistemas que el refolder está por allá y el unfolder está por acá. Entonces, había un problema con el Crookes Fluctuation Theorem porque no estaba donde se cortaba. Y ahí vino Bennett Acceptance Ratio, que él dijo, bueno, yo voy a buscar una ecuación, una fórmula que me minimice la varianza de esto, entonces no voy a necesitar que estas dos se crucen, sino que voy a ver dónde estas ecuaciones del desplegamiento y el replegamiento en diferentes trabajos me genera una línea recta y lo corto con el trabajo igual al trabajo y tengo donde se cruzan, voy a tener el trabajo al equilibrio. ¿Ok? Lo interesante es que Bennett hizo esto para simulaciones moleculares, esto lo hizo el 78, y cuando aparecieron estos teoremas, el 97 y el 98, se ocupó el de Bennett y ahora se trajo con el teorema de equilibrio y uno puede obtener, aunque estas curvas no se crucen, es decir, un sistema gigante o grande, uno si lo repite muchas veces puede tener donde se cruce. Y también el mismo Bennett, él se dio cuenta que cuando uno toma esta probabilidad y la transforma en logaritmo, y toma esta otra probabilidad y la transforma en logaritmo, estos dos sistemas tendrían que diferenciarse en un espaciamiento que es el delta G. Entonces, si yo tengo esto, el delta G ¿dónde se cruza? Si tengo acá la igualdad de Jarzynski, hay que aplicar la ecuación, pero más o menos me da el delta G por acá. Y si tengo estas dos probabilidades, nos da que tiene que ser estas dos paralelas, estos dos logaritmos paralelos, y la recta de esto una línea recta. ¿Ok? Entonces hay varios modelos de no equilibrio, solo lo quería mostrar. Nosotros en pinza óptica, y la gente que hace pinza óptica se quedó con esto, y fue bastante interesante porque si tú utilizas el Crookes Fluctuation Theorem, aplica para que dé lo que da en múltiplo, lo que da en bulk, lo que da con dicroismo circular o diferentes técnicas. Pero cuando nosotros empezamos a usar la igualdad de Jarzynski para los mismos experimentos en pinza óptica, nos empezamos a dar cuenta que dan valores diferentes. Y más aún, cuando aplicamos el Bennett Overlapping Method, nos muestra esta diferencia. Nos muestra que el delta sea el mismo. Acá le voy a dar un ejemplo concreto. Hay una proteína MJ en la cual el delta G por Crookes a diferentes temperaturas podemos ver cómo cambia, pero da 13, 14, bla, bla, por Crookes Fluctuation Theorem, pero nos dimos cuenta que al usar el Jarzynski para el unfolding nos da un cierto delta G, y cuando usamos el Jarzynski para el refolding nos da otro cierto delta G, completamente diferentes, pero más o menos el promedio nos da el Crookes, y también Barr, que ocupa el mismo principio del Crookes Fluctuation Theorem, nos da el mismo delta G que el Crookes, y el BOM que yo le decía que era esto si convergía o no, nos da que no converge. Entonces, interesante, estamos viendo que como al usar el Crookes Fluctuation Theorem, como estamos pensando que el desplegamiento vuelve por el mismo camino que el replegamiento, estábamos tomando eso como suposición inicial, pero nos dimos cuenta que era errado. Que cuando uno ve el delta G de desplegado a desplegado, da un cierto valor, y cuando volvemos de desplegado a plegado, da otro valor. Y probamos otras proteínas y pasa la misma tendencia, da completamente diferente. Y también, y esto solamente para mostrar el BOM, para no mostrarte todo, como les digo, este es un resumen de la presentación anterior. Esta línea verde debiera ser paralela, debería ser una recta paralela al eje X, y vemos que no. Y vemos que no es paralela, y vemos que estos dos valores, este es el desplegamiento, este es el rojo el desplegamiento, y el azul el replegamiento, vemos que estos dos valores no son paralelos uno con otro. Por eso esto no es una línea recta. Y esto pasa a diferentes temperaturas y nos pasa para diferentes proteínas lo mismo, y la tendencia es la misma. Entonces, interesante, estamos viendo que existe un intermediario
universal del plegamiento. Y esto lo vemos con termodinámica. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, esta es un poco la revisión termodinámica. Entonces, lo que les quiero mostrar es que realmente, cuando uno parte con fuerza y despliegas, llega a tu estado desplegado, pero cuando vuelves por otro camino donde llegas a un intermediario que lo vamos a llamar universal, porque en todas las proteínas que vimos tienen características muy similares, y después puedo explicar un poco cuáles son las características, y finalmente este intermediario se pliega. Si esto mismo lo hacemos en un perfil de energía con respecto a distancia, energía con respecto a distancia, vamos a ver que tenemos el plegado, el intermediario y el desplegado. Entonces, ¿por qué cuando vamos de baja fuerza a alta fuerza no vemos este intermediario? Es porque la fuerza mueve este perfil de energía, entonces la proteína plegada salta de un viaje al desplegado porque esta altura es muy pequeña. Entonces va a saltar inmediato para acá, pero ahora cuando disminuimos la fuerza, el perfil va a subir, y lo voy a explicar un poco más en detalle cuando hablemos cinético. Ahora pasa por porque queda atrapado y vuelve al plegado. Lo interesante de este intermediario que también nos dimos cuenta que al utilizar cualquier molécula que se pliega, unos azúcares que se pliegan, unos DNA de single hebra que se pliega en el sentido forma estructura secundaria o hace un ovillo, siempre se ve este intermediario. Este intermediario es una estructura universal. E incluso Camila, que está acá, encontró una proteína que tiene 3 estructuras diferentes, y lo bonito es que el replegamiento siempre se ve igual con esas 3 estructuras diferentes, porque todas pasan por el mismo intermediario. Entonces, diferentes proteínas pasan por ese intermediario. La cosa es que este intermediario existe para todo, para todo. Y es interesante porque nunca lo hemos tomado en cuenta. Y por eso lo estudio en bulk. Sí. Yo lo que veo ahí, en eso, ¿Sí? es que la proteína se despliega y se pliega por el mismo camino. Lo que pasa es que el intermediario se hace más rápido. Perfecto, eso es. Sí, totalmente correcto. Por lo cual acá es lo que veo, lo fenomenológico, lo que vemos experimental, es que como esto va a bajar tanto, esto va a pasar soplado, va a pasar mucho más rápido. En cambio, por la vuelta, como ahora esto sube, y hay una barrera energética que va a ser significativa, vuelven por el mismo camino. Sí. Porque estamos en un sistema abierto, no sabemos si vuelve por el mismo. Bueno, pero lo que veo yo lo único que estaba hablando yo es el gráfico de energía versus distancia. Sí. Ese gráfico me dice a mí que la proteína está mal, porque me queda dos barreras diferentes. Exacto, sí. Entonces, ahora viene, y ahora lo interesante, que lo que les quiero hablar hoy día es la cinética, porque la cinética nos va a permitir tener una idea. Hay un cierto camino, estoy perdiendo una estructura, ¿qué nos está ocurriendo? Lo que plantean. Entonces, y hoy día lo que quiero ver es cómo vamos a conectar todo esto de la elasticidad con las aproximaciones cinéticas. ¿Sí? Tengo una pregunta semi-retórica. Entonces, tú deberías ser capaz de ver ese intermediario. ¿Qué significa que sea semi-retórico? O de lo que sabemos, claro, de lo que a mí me enseñaron la termodinámica y la cinética, si tú respiras infinitamente lento, deberías ser capaz de ver. Sí. Si uno lo hiciera infinitamente lento, uno debería ser capaz de ver ese intermediario. Puedes estirar, puedes hacer el experimento. Te puede demorar 1 hora si quieres estirar la proteína. Sí. En teoría se puede. Exacto. Es una lata, por supuesto. Y el lento puede ser días y semanas. Hay unas termófilas que hemos hecho el cálculo y uno estaría 1 mes esperando cada pico newton. ¿Eso por qué no se hace? O sea, ustedes están descubriendo algo que aparentemente es como un modo metodológico que no vio algo. Sí. Y ahora lo están viendo. Sí. ¿Y sabes por qué fue? Es que tu pregunta es excelente y te puedo dar mi experiencia. Mira, todo nació con Jarzynski, ¿verdad? Lo que te expliqué. El asunto es que cuando tú aplicas Jarzynski te da esta cosa rara que para un lado o para el otro.
Después uno aplica el crux, ¿cachai? Y el crux te da perfecto con lo termodinámico en solución. Entonces, ¿qué piensa uno? Digo, entonces el crux es el que está correcto porque me da lo mismo que hace 300 años o hace 100 años está dando la data que nos da en solución. ¿Me entiendes? Entonces, porque el atreverse a decir que todos los experimentos que están escritos hoy en la literatura están malos, el valor de delta G es un problema. Te diré la comunidad. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que justamente todos los experimentos que bla, bla, están malos. Todos los delta G de equilibrio que te han presentado, donde se aplica algún plegamiento, no es el delta G que de una especie a la otra. Es un delta G donde existe este intermediario. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con mis colegas de pinza óptica, hoy en día deben haber unos 30 papers que han ocupado pinza ópticas para determinar el delta G, todos, 100% ha ocupado el crux. 40% ha ocupado el Bennett, aceptan recho, que es lo mismo que el crux nomás. Lo único que es otra manera de ordenar que te permite hablar. Ni uno ha ocupado el Jarzynski. Y todos enseñamos que el Jarzynski, bla, bla, y parten todos del Jarzynski. Y ni uno, cero, yo creo que uno ocupó el Jarzynski, pero lo solapó así, salió raro, pero bueno, presentó el crux, y ninguno mostró el Bennett acceptance ratio. Entonces, el problema que, o lo que hice yo sistemáticamente con las proteínas, con lo que hicimos en el laboratorio, las proteínas que teníamos, comparamos, y lo que hice, le pedí a estos colegas, oye, ¿me dais tu data? Algunos se atrevieron, otros ha sido extremadamente difícil, porque entonces, y me dieron la data y me da la diferencia. Entonces digo, oye, ¿por qué no presentaste la diferencia? No, porque el crux funcionaba, ¿cachai? Entonces, lo que te estoy planteando con esta manera, igual piensa que estas teoremas partieron en el 97, tampoco la otra termodinámica partió en 1880, entonces, o 50. Entonces, lo que yo estoy planteando con esto, y lo quiero demostrar, y te voy a mostrar científicamente, es que en todo tipo de plegamiento existe un intermediario, que entonces, cuando yo decía que la proteína venía plegada, desplegada, y te da un delta G por eso, porque tú en bulk puedes decir, pues va plegada, desplegado, está errado. Así no hay ni un eufemismo, esta cuestión está mala. Pero pues si somos así igual condescendientes, el experimento no está malo, porque el bulk te da la población y te da todo. Lo que está malo es la interpretación de que es del estado plegado al desplegado, lo que estás mostrando. Lo que realmente estás mostrando es lo que dice el profe, que estás mostrando un equilibrio, que el único problema es que esta especie del medio se te desaparece súper rápido. Me asaltó la pregunta de que tú puedes usar el Jarzynski para el folding o para el refolding. ¿Sí? Pero parece que se ocupa solo uno. Y no, y por eso pues, se ocupa, y yo lo ocupaba los dos, pues, para el unfolding y para el refolding, y nos da diferente. Ya, eso sí, ahora eso. Que acá sí. Entonces, nosotros ocupamos Jarzynski para el unfolding y para el refolding, y nos da completamente diferente. Claro, ¿Y sabes? entonces, eso Sí. está diciendo que la reacción de folding o refolding es como entre dos especies extremas hacia un. O sea, que es como que tú estás viendo dos cosas, no dos estados. No, ese, pues, sí. Mira, sí, esto es, tenemos, no, a ver, habrá una más blanca. Ahora, tenemos aquí, te voy a dibujar el perfil de energía a cero fuerza. Entonces, a cero fuerza tenemos el plegado, está este intermedio que estamos encontrando, y tenemos el desplegado. Esta altura no te la estoy inventando, son lo que obtuve con Jarzynski. Y lo bonito es que se obtiene muy parecido en la tendencia con diferentes proteínas. Es decir, no es una cuestión de una proteína en particular. Okay. Cuando aplicáis fuerza, acuérdate que fuerza es F por delta X. Y eso es energía. Entonces, esto, hay un tilt, ¿verdad? Entonces, ahora, como esto va a ir bajando, y cuando aplicáis más fuerza, esta barrera se va a achicar. Entonces, cuando voy del plegado, aumento fuerza al desplegado, como dijo el profe Ramón, esto es tan rápido que se nos va inmediato, porque bajé la barrera. Pero ahora yo parto de acá, y voy disminuyendo la fuerza, entonces va a ir para acá, y cuando quiere saltar ya va a encontrar esto, y va a ir para acá, ya encontró esto, entonces ahora lo que veo, mi primer salto es de aquí hasta acá, y después de acá hasta acá. Entonces, uno de los dos invisible, exacto.
Entonces, y lo impresionante que lo empezamos a encontrar para todo. Es decir, ¿sí? ¿Quieres preguntar? No, no, no. Ah. Nosotros estamos suponiendo que Mae vuelve por el mismo camino. Eso es lo que, pero yo creo que Sí. eso no está demostrado. No está demostrado, no, y te voy a mostrar que cinéticamente nos está diciendo incluso lo contrario, pero se puede interpretar como es. No, no, sí, agarra. La pregunta y se bueno. Entonces, es interesante porque en cuento corto, eso estamos diciendo, como el punchline, como dice, es que todas las determinaciones hasta este trabajo estaban malas. Entonces, ahora hay que atreverse a usar realmente el Jarzynski y eso porque uno le puede interpretar, ¿entiendes? Y esto es lo que quiero partir con esto. Entonces, en experimento de pinzas ópticas, ¿cómo obtenemos la cinética? Ahora quiero ir cinética. Y son como 3 horas de charla, pero voy a resumirlo con un par de modelos, que quise decir como por modelo por modelo. Pero voy a hablar de un modelo y de lo otro lo voy a pasar rápido y voy a llegar a las conclusiones. No se asusten, esta presentación es modular. Sí. Sí, no, sí. Mira, lo que tú estás suponiendo es que está aplicando una fuerza, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y que la otra cosa que está suponiendo es que la fuerza cae linealmente a través de la distancia. Sí. Yo estaba hablando de Goldman, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que la fuerza cae linealmente? Es porque cuando tenemos... Sí. Estoy pensando, digamos, que la proteína tiene diferentes estructuras, que tú dices que hay muchos estados. Sí, ¿no? sí. La fuerza que tú tienes que aplicar a un estado es diferente a la otra. Sí. Es una idiotez. No, está perfecto. Es que son dos cosas diferentes. Lo que yo estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos el experimento de pinza óptica, cuando nosotros tenemos el delta G, acuérdense cómo es, S delta T más P de B menos F de X. Lo que estoy diciendo es que la energía en estos sistemas, cuando estamos a nivel de pinza óptica, como trabajamos a temperatura constante y a volumen constante, al final la energía va a ser linealmente dependiente de esto. Entonces, cuando yo tengo mi perfil de energía, lo que es lineal con respecto al f de x en el perfil de energía. Ahora bien, usted tiene completamente la razón. Cuando uno tira la pinza óptica con una proteína, hay un fenómeno que la proteína tiene cierta elasticidad. Entonces uno tira con algo que se llama loading rate. El loading rate es cuántos piconewton por nanómetro yo avanzo a medida que estoy moviendo metodológicamente las pinzas, que es diferente a lo termodinámico. Entonces, cuando yo tiro metodológicamente las pinzas, usted tiene toda la razón. Si usted tiene un pedazo super floppy, el loading rate va a ser completamente diferente si yo tengo una proteína como una roca. Porque el loading rate a una proteína como roca va a ser mucho más directo que el loading rate que si tengo una cosa suelta en el sistema. Entonces, sí, va a cambiar el loading rate y cuando uno aplica estos modelos, le voy a mostrar que uno tiene que poner el valor del loading rate, e incluso el cambio del loading rate. Cómo va cambiando dependiendo. Y eso, y para hacerlo simple, experimental es relativamente fácil sacarlo porque es la pendiente. Es la pendiente de esto de fuerza versus posición. Entonces tiene razón, ve que al principio es como más guateado porque la pendiente es menor. Pero a medida que voy tirando es más así, aumenta la pendiente por lo que dice usted. Entonces uno en la ecuación va usando el cambio de la pendiente. Pero son dos linealidades que me refiero. Una termodinámica y otra la experimental. La experimental exactamente ocurre lo que menciono. Pero es que es importante lo que dice porque he utilizado, bueno, se pregunta porque va a ser utilizado para todos los cinéticos. Entonces, ¿qué hace uno cinéticamente? Como ya les mostraba, el mismo experimento, uno tira esto a un cierto loading rate, que uno tira el experimento, por ejemplo, a 0,1 piconewton por segundo, y este loading rate, uno tiene una densidad de probabilidad del desplegado y replegado, y como yo sé
cuánto me demoro en tirar y conozco el loading rate y sé cuándo se me despliega, yo puedo determinar a cada una de estas fuerzas cuánto va a ser el tiempo de vida media o la constante velocidad observada y puedo determinar mis K observadas a diferentes fuerzas. Tengo una observación que hacer. Sí, Como tú tienes eventos de folding y de unfolding y de refolding, por ejemplo, ahí donde se cruzan, cuando tú Sí. viste eventos de uno y otro fenómeno, sí, la sí, sí. misma fuerza significa que tú puedes hacer medida de equilibrio. Sí, sí, y es donde se cruzan. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, acá, es que cuando tú tienes la medida de equilibrio, yo si tengo la fuerza y sé la distancia que ocurre, puedo obtener la medida de equilibrio del sistema. O sea, tú puedes medirla, no calcularla. Puedo medirla. Y al medirlo, me da lo de Crookes. Porque estoy en las dos. Sí, perfecto. Entonces, ahí también, po, lo que preguntaste, Andrea. Lo que preguntó Andrea. La gente decía, oye, está todo correcto, porque simétricamente te da el delta G, Crookes te da el delta G y en BAL te da el delta G. Entonces, ¿cómo vaya a cambiar el Crookes? Entonces, había algo malo con Jarzynski, lo que todos nos basamos para todos los otros teoremas, el teorema malo estaba malo, po. Entonces, y el argumento en verdad no era que estaba malo, decía falta más n. Y Jarzynski escribió un montón de papers. Oye, no, mira, tengo un cálculo de cómo yo puedo determinar cuánto n. Y es súper simple, es cuando ya se te hizo un plató, que vas calculando el Jarzynski con los trabajos hasta que el Jarzynski no te cambia. ¿Me entiendes? Como que tú. Tú tienes una situación en la cual puedes mantener la fuerza constante. Sí, Puedes observar eventos de folding y refolding. sí. ¿Dónde está el intermediario en esa situación? Dos opciones. Una que tú estás saltando al intermediario, Ya, o la otra que llegaste a una fuerza tal que ya cinéticamente lograste esa fuerza tal que el intermediario es muy short-lived. Y lo bonito es que la gente lo ha hecho a equilibrio y uno dice, bueno, salió un paper reciente y lo justifica en unas vueltas ultra largas, pero en equilibrio, y tú cuando ves la transición, se ven a veces aparecen estos short, ¿sí? Y está unos, pero enanos, pues milisegundos, y salen. Bueno, entonces, como les digo, entonces uno hace la fuerza de ruptura, uno obtiene la probabilidad, la frecuencia relativa, y uno puede transformar esto en velocidades y obtener también la fuerza de ruptura. ¿Ok? Esto es con Handel. Esto es sin Handel, sí. Este es un experimento que hicimos tirando dos proteínas pegadas directo. ¿Cómo viste? ¿Porque la pendiente? Ah, bien, sí, sí. Este experimento fue porque tomamos una proteína directa en la bolita para ver fuerzas de ruptura. Bueno, sí, buena observación. Ya. ¿Cómo se analiza esto? La manera de analizar esto es bastante sencilla. Se utiliza el modelo de Kramer, donde tenemos una molécula altamente energética, y esta molécula altamente energética, partimos nosotros en nuestro estado plegado, va a saltar, disculpen, al estado desplegado, y vamos a tener una constante forward o de desplegamiento o una constante reverse o de replegamiento. Y entonces nosotros lo interesante es que vamos a tener este modelo y lo que vamos a probar es, vamos a tratar de tomar las constantes y ver si lo que estamos viendo termodinámicamente haya un correlato cinético. ¿Qué es lo que quiero encontrar yo en este correlato cinético? Es la distancia del estado de transición. ¿Por qué? Porque en pinzas ópticas, la distancia del estado de transición, acuérdense, la coordenada de reacción, lo bonito también de pinzas ópticas y de todos estos sistemas de molécula individual, es que la coordenada de reacción es simplemente la distancia. Esta es la distancia plegada y esta es la distancia desplegada. Entonces, inmediatamente uno lo que dice que si yo salto de mi proteína plegada al estado de transición, voy a tener una distancia, y si salto del estado de transición al desplegado, otra distancia, y inmediatamente la predicción inmediata es que la suma de la distancia al estado de transición me tiene que dar mi proteína del plegado al desplegado. ¿Bien ahí? Entonces, este es el modelo principal, este es un potencial de energía, y vamos a usar diferentes aproximaciones cómo usar este potencial de energía.
Y acá lo que preguntábamos era que nosotros a fuerza cero vamos a tener un cierto potencial de energía, y cuando yo agrego mayor fuerza, como energía es f de x, esto va a ir bajando, y va a bajar no linealmente, va a bajar más acá que acá, porque el x va a ser mayor acá, y la fuerza constante. Entonces por eso se pierden estos intermediarios cuando aumenta la energía, porque crece mucho más rápido a alta fuerza. Pero la cosa es que necesito un modelo que me permita obtener este salto y tener hasta el perfil, hasta la distancia del estado de transición. ¿Ok? Bueno, Kramer, como les digo, fue el primero que propuso estos potenciales de energía en los años 40. En el año 40 fue este paper. Él lo que dijo que uno podía pensar los saltos, ya sea de una reacción o lo que sea, como que hay una barrera energética, como que acá la molécula va a estar vibrando, y con la energía del baño térmico va a tener la probabilidad de saltar en algún momento, y también de vuelta va a poder la probabilidad de volver. Entonces él propuso esto, que había un intermediario energéticamente alto, que la reacción tiene que pasar este intermediario para que ocurra. Lo importante es que esto es una teoría también, y lo bonito es que vamos a tener un potencial de energía, y este potencial de energía vamos a tener potencial a cero fuerza, y el potencial a diferentes fuerzas le vamos a restar el menos f de x, y vamos viendo que el delta crece mucho más acá, porque el x es mayor acá, y el delta crece menos acá, porque el x es menor acá. Entonces, este es el gran modelo que ocupamos, y se llaman todos los modelos basados en Kramer. ¿Ok? Y es como que toda la química está basada en esto, pero es un modelo. Entonces, lo que hace Kramer simplemente dice, como estamos hablando de probabilidades, usa distribuciones de Boltzmann y cosas por el estilo. Entonces puede decir, bueno, si yo integro la probabilidad de mi energía desde acá hasta acá, voy a tener la población. Y si integro desde acá de población de plegado, y si integro desde acá hasta acá, voy a tener mi población de desplegado. Entonces, si sumo ambas, voy a tener, y si hago una razón entre mi plegado y mi desplegado, voy a saber cuánto se va a demorar en saltar para un lado o para el otro. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hace Kramer, bueno, lo que hace Kramer, hace, para ver el plegado, hace la integral desde el pocillo hasta la distancia del estado de transición, hasta la barrera, ¿ven? Y después la integral en la barrera. Y lo que hace esto en T0, ¿verdad? Tiempo cero a fuerza normal, en el medio. Y después lo que hace es que pasa, cuando le aplico fuerza, meto el fuerza, pero como esto es negativo, me queda positivo, ¿verdad? Y el otro me queda negativo. Entonces ahora hago la integral en toda la función, pero ahora con la fuerza metida. Y lo interesante es que acá es relacionado a la difusión. Y la difusión es complejo determinarla, porque la difusión tienes que saber la viscosidad del medio, un montón de parámetros. Pero lo que podemos hacer nosotros es hacer la razón nomás, porque la difusión va a ser la misma con fuerza o sin fuerza en el sistema. Entonces hacemos la razón del tau, el tiempo que se va a estar cuando hay fuerza, y el tiempo que va a estar cuando no hay fuerza, hago esta división y obtengo esto. Entonces lo que quiero simplificarle es que lo único que tenemos que tener nosotros para determinar el tau, nosotros inventarnos un potencial de energía. Entonces, si yo invento un U, y yo entiendo esto desde el 0 hasta a la distancia del estado de transición, y aquí tengo la distancia del estado de transición hasta que llega al desplegado, voy a tener como productos de mi integración la distancia del estado de transición, ¿verdad? Porque va a estar en lo integrante, y voy a tener el tau 0, es decir, el tiempo a cero fuerza, y voy a ajustar. Ok, entonces hago la razón, después tiro el T0 para acá, porque el T0 no lo tengo, yo voy a tener los T que obtengo a través de fuerza, entonces voy a poder ajustar el T0 y la distancia del estado de transición, que viene por la integración de esta ecuación de Kramers. Quería irme como al inicio para que se viera de dónde sale el Kramers. Entonces nosotros necesitamos un potencial de energía para integrar, y voy a discutir un potencial. Desde el
toma todo el well, es decir, desde, por ejemplo, 0 o desde que la proteína está plegada completamente hasta la altura donde está, ¿cómo le llama este? Estado de transición. No sé por qué se me fue la palabra. Pero hasta acá, esa es la integral. Entonces, espectacular porque tenemos esta integral, y entonces si queremos hacer el unfolded nomás, necesitamos esta integral, y si queremos ver el refolding, vamos a necesitar esta integral. Entonces, voy a discutir por el tiempo uno o dos potenciales de energía, pero con uno va a quedar la idea, ¿ok? El primer potencial que todos parten es el potencial armónico. ¿Qué hizo Evan and Ritchie? Sí, por supuesto. Ah, sí. Porque sí. Sí. Y ahí se cae el modelo. Excelente. Sí. Cuando la altura del estado de transición es igual al f de x, ya no hay barrera. Entonces, todos estos modelos de Kramer no sirven. Y hay que usar otro modelo que voy a hablar rápidamente de eso. Sí, exacto. Entonces, lo que les quiero decir también es que todo lo que nos basamos en la química está en un modelo que está también errado. Sirve, pero eso ya venía para la conclusión, pero es un modelo que tiene limitaciones. No es un modelo completo, por lo que les voy a mostrar en 54 diapos más. Pero bien. Entonces, tengo este potencial de energía, que ustedes saben ¿verdad? El potencial armónico me está diciendo ley de Hooke. Tengo que el potencial de energía es un medio una constante por la distancia al cuadrado, por lo cual voy a poner esto en mi integral, en la integral que les mostré antes, hago la máquina de la integral, y saco la integral y me obtengo esto. Al obtener la integral, el que se llama el Bell o Bell-Evans o Bell-Evan-Ritchie, tiene varios nombres. Evan lo dijo fenomenológicamente en el 78 porque vio células, cómo él pegaba células a superficie y las tiraba a las células, entonces se dio cuenta que era exponencial, pero Evan-Ritchie usó el potencial armónico y nos da esto. Entonces, bonito porque sabemos que la constante estaba a cero fuerza, que no la obtenemos, este es lo experimental, y podemos tener esto y la distancia del estado de transición. ¿Ok? Después, Hammer y Szabo dijeron, bueno, pero el problema que esto nos da este modelo es que estamos llevando el potencial al infinito. Y yo les mostré que tiene que saltar. ¿Me entienden? Entonces él dijo, ya, hagamos una cuestión, dejemos la integral, hagamos por límite. El primer límite de la integral va desde el x, ¿verdad? Desde el x inicial, como usted preguntaba, hasta la distancia del estado de transición, pero cuando sobrepasa la distancia del estado de transición, se me va al menos el infinito. Entonces, integran esto y la ecuación da un poco más compleja, pero lo mismo. Y lo bonito de esta ecuación es que ahora va a dar la energía del estado de transición, porque la estoy imponiendo, estoy diciendo al punto en el cual me llega al estado de transición, se me va al menos infinito, entonces si yo tomo esta altura a la altura que se me fue al menos infinito, y con respecto a esta, es mi energía al estado de transición. Entonces, usando un cuspid light, porque llega una cúspide y se va al infinito, puedo obtener esta ecuación que es un poco más compleja y que nos da un parámetro más. Y Dutko, ella dijo, uy, pero ¿por qué no hacemos la figura real? ¿Por qué no hacemos el salto real? ¿Por qué tenemos que irnos a que potencial armónico, con cuspid light? Y ella encontró fenomenológicamente, probando diferentes perfiles de energía, que si uno ocupa esta ecuación para el perfil de energía y uno la grafica, que tengo un x lineal y un x al cubo, menos un x al cubo, me da esto. Y ella la mete en la integral y le da esta ecuación. Lo bonito es que esta ecuación se dieron cuenta que cuando yo tengo un nudo 1, me da el armónico, porque esta parte se hace 0 y me da el armónico. Cuando tengo un medio nu, me da el cuspid light, ese que salta y se me da al infinito. Y cuando tengo 2/3 este nu, me da el linear cubic. Entonces ellos encontraron una ecuación general, pero solo servía para estos 3 valores. ¿Ok? Pero después siguieron trabajando. Y lo único que quiero decir es que para el refolding es la misma idea, pero se complejiza un poco más el refolding, por lo que comentaba el profesor Ramón al principio, porque el refolding, el loading es más guateado. Entonces tengo que incorporarlo ahora, tengo que incorporar la constante de resorte cuando ya estamos a baja fuerza.
pero es lo mismo, no se compliquen, es la misma teoría, Kramer, todo lo mismo. Y esto yo lo puedo llevar ahora a probabilidad. Si yo tengo mi probabilidad y yo le pongo la constante que ya obtuvimos por armónico, por lo que yo quiera, y le meto el loading rate, cómo varía el loading rate con respecto a la fuerza, es decir, no es lineal, ahora yo puedo obtener, y hago la integral de lo mismo, obtengo mi probabilidad. Entonces ahora no necesito ni siquiera ajustar al tiempo, puedo ajustar a mi densidad de probabilidad. Es una ecuación más compleja, pero, y depende cómo varía el loading rate, pero es totalmente, se hace completamente y yo puedo ajustar a mi probabilidad de densidad. Y también el refolding, y uno hace lo mismo. Bueno, como le digo, este modelo tenía 3 cosios, Hammer y Sao, encontraron un modelo que ahora involucra a todos los nu y lo llaman mu. Este es el perfil de energía. Bueno, quería contar anecdóticamente que como igual soy bioquímico, entonces para entender esto yo empecé a buscar, esto entendí de dónde venían estos perfiles de energía, disculpen, linear qubit, esto lo logré entender, pero ya para nada, no entendí de dónde sacó este seno, y me puse a estudiar y fui a referencia, y parte con este modelo. Y también le escribí a los 3, pero me respondió el Sao, y para ponerle color me dijo, oye, buena pregunta, como nadie me había preguntado esto, te voy a antes, nadie se dio cuenta de esto, voy a preguntar. Cuento corto, fue fenomenológico, fue probable hasta que le resultó, pero dijo, nadie me había preguntado esta cuestión, y te voy a contar toda la historia, y esta fue respuesta en el 2021, reply to me diciembre de 2021. Entonces, para que también, como somos biofísicos, tengamos confianza, como que uno tiene el susto que, oye, esta mansa ecuación, el gallo hizo todos unos modelos, nada, fue probando lo que le calzó, y hasta que le dio, y dice que es muy intuitivo, y fue probando diferentes cosas. Ahí llama Good Guesser, puso. ¿Cachai? Entonces, no, y dijo, nadie me había preguntado, no está esta ecuación, y como tú fuiste el primero, te voy a responder. Y me explicó toda la cuestión. Lo bonito de este potencial que también uno puede ir probando diferentes NUs, te va dando diferentes formas del potencial, se complejiza, pero a la vez lo hace mucho más interesante, bla, bla, y se termina con esta ecuación general con Kramer. Entonces lo que les quiero decir, Kramer hasta aquí llega, lo máximo que puedes, porque ya puede ajustarlo todo, ¿me entiendes? En este sentido. Entonces, uno puede comparar los diferentes modelos y se da cuenta que son equivalentes para los valores los tercios, ¿se acuerdan? Bla, bla. Pero quiero llegar a lo importante que es esto. Bueno, Kramer es fantástico, sirve, pero ¿qué pasa cuando llegamos que el Fx es igual a la barrera energética? ¿Qué pasa que yo sigo aumentando esto? Ya no existe barrera energética. Entonces Kramer se va a las pailas. Y si uno ajusta a Kramer, pasa esto. Va para allá y en un momento, ¡boom! Con todos los modelos, todo. Y todos estos papers, incluso el del Cosio, dice, y chiquitito así, el modelo sirve hasta la fuerza crítica. ¿Ok? Entonces uno puede pensar 2 cosas de la fuerza crítica. Uno puede decir, bueno, es como lo que encontró Einstein, que le dio una normalidad y encontró los agujeros negros, es decir, esa fuerza crítica existía y eran los agujeros negros. Entonces quizás nosotros, si hacemos el experimento a muy alta fuerza, vamos a llegar a un punto en que esta cuestión va a irse al menos infinito, pero no. Lo que muestran los experimentos es que tú seguís tirando y se hace más rápido, y a ver, esto es lineal, pero en logaritmo van a ver como que se va haciendo un poquito, pero Kramer está mal. En fondo está llegando ahí a un límite que la rapidez con la que se despliega la cuestión no depende de la probabilidad de entrar en esta transición, sino Sí. que lo que se transforma netamente en un proceso disipativo. Sí. Como que Interno. el trabajo en vez de llegar al estado activado, sino Sí. que no sé cómo decirlo, la energía se disipe en el medio directamente. Y algo intrínseco de tu molécula en particular. Ya no viene que el medio hace que las probabilidades de que tú salgas. Justo lo que dice. Y este nuevo modelo que se hizo, se los voy a presentar nomás. Incluso el modelo, el mismo Szabo, lo presentó el año 80 y ahora recién está generando un montón de interés. Se llama el First Spatial Time Approximation. Y ahora todos estos modelos que usamos, el Kramer,
y le queríamos al Kramer, ahora la gente está ocupando este nuevo modelo. Este sería como el equivalente al Jarzynski en termodinámica, este es el equivalente en cinética, se llama el First Passage Time Approximation, y justamente lo que dice Juan Pablo, que ahora es que es el primer encuentro del proceso, es decir, ya no es la estadística del proceso. Y el libro, cuando traté de entenderlo un poco, el libro parte con una analogía que si alguien se invita a una persona a comer, ¿cachai? Y dice, juntémonos a las 8, y comamos de 8 a 10. Entonces, si yo llego a las 8, espera, entonces, de 8, y comamos de 8 a 10, entonces, bueno, yo soy el primero que llego y llego a las 8:15, digo, bueno, mi probabilidad de encontrarme con la otra persona que viene está dentro del rango porque estoy 15 minutos de una probabilidad de 2 horas, ¿entiendes? Entonces, ese es Kramer. Y lo que dice el First Passage Time es que él llegó a las 8:15, pero la primera persona, su acompañante, llegó a las 8, no lo vio y se fue. Entonces el loco esperó y nunca lo encontró. Entonces dice que Kramer está errado, como explica el proceso. Tiene que ser algo intrínseco de la molécula. Y es lo que dice. Entonces, se está ocupando un montón. Los físicos recién en biología está muy tímidamente ahora con el DNA, cómo se mueve el DNA dentro de la célula. Dutko lo utilizó y ese se llama. ¿Por qué es extremadamente complejo usarlo para los biólogos? Es porque no existe una resolución analítica, tiene que ser una integración numérica y el potencial está en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y entonces tú lo que haces, integras solo por el eje X, pero todavía estando el eje Y, entonces vas haciendo tu integración numérica. Es complejo, es usable, pero es bastante complejo. ¿Cuál es el eje Y? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los dos ejes? Los dos ejes, un eje va a ser la distancia y el otro eje, la distancia, pero en el otro eje, en el eje Y, en dos estados. Pero tú lo que vas a hacer, lo vas a normalizar diciendo, tomando diferente eje X en el mismo, diferente eje Y, pero en el mismo X. Por eso se complejiza, es bastante, pero matemáticamente ellos lo resuelven. Entonces tiene dos dimensiones, pero nosotros lo reducimos a una dimensión. La difusión. Y esto es otra cosa. Y acá queda la difusión. En el Single Passage Time, la difusión es un parámetro importante, que lo necesitamos para entender la difusión. Es, por ejemplo, es súper intuitivo y fácil entenderlo en una molécula. Cuando tiene que haber una reacción entre dos moléculas, tiene que haber una colisión. Entonces la difusión es la difusión del medio. ¿Cómo esta colisión se va a ocurrir? Porque si un medio más viscoso, la colisión va a ser, se va a demorar más. Entonces esa es la difusión de la molécula en el medio. Va a depender de cada. No, generalmente lo que se ve en Kramer es que el mayor agente que aporta para esta difusión es el medio. Yo tengo un problema porque acá no tiene dimensiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones del D? Segundo de la menos una. O sea, no tiene unidades de difusión. Tiene unidades, claro, son eventos por segundo. Esa es la unidad, eventos por segundo. Entonces, ¿cuánto se...? Sí, es la misma unidad que la constante rápida. No, así no tienes como una difusión, una unidad de centímetros cuadrados por segundo. Sí. No funciona. Porque uno puede hacer una relación, hay una proporcionalidad con respecto a la constante de velocidad con este valor. Hay una ecuación que tiene la razón, no es exactamente lo mismo, pero tienen una relación, es decir, mientras más viscoso el medio, la cinética va a ser más lenta y la difusión del medio también va a ser más lento, por lo de Stokes-Einstein. Son directamente proporcionales los dos parámetros, difusión y difusividad. Entonces, en el First Passage Time Approximation tenemos este modelo, pero lo bonito de este modelo es que también podemos obtener la distancia del estado de transición, porque también se obtiene este parámetro por la integración del X mínimo
donde el mínimo perfil, no el mínimo de tiempo, pero lo que también uno podría decir, la proteína va a pasar por este intermediario, quizá ya no sea a esta altura de energía, pero va en una temporalidad va a pasar por este intermediario y después se va a desplegar. Bueno, así ajuste. Entonces, lo que quiero decir ahora es que al usar estos diferentes modelos, incluso el nuevo, como el mensaje que les quiero dar, es que todos estos modelos, el Bell, el D, el Duco, el COSIO, CROI o el Single Passage Time, porque trató de hacer una ecuación analítica, pero más o menos, todos los modelos nos dan la misma distancia al estado de transición en las proteínas. ¿Ok? Es decir, es bonito porque es modelo independiente, es distancia de estado de transición. ¿Ok? Y el mensaje, para ir terminando, Cuando tú dices la misma, la ordenada, voy a mostrar. Por ejemplo, acá tengo un experimento real que vamos aplicando diferentes modelos. El Bell para un lado, el Dutko para el Bell. Uno puede ver que cuando ocupa el Bell, en este caso, refolding es relativamente bueno, pero unfolding súper malo. Cuando agrego el Dutko bastante bueno, pero el refolding malo porque justo acá ocurre esto que yo les contaba, la fuerza crítica. Entonces, tenemos el problema. Cuando ocupamos el Dutko para un lado y el Bell para el otro, bueno, nos da relativamente bien, pero perdemos todo lo que viene después de la fuerza crítica. Esto es logaritmo, por eso se ve un poco lineal. Todo lo que viene después de la fuerza crítica se pierde. Pero bueno, hasta lo que hacemos nosotros los bioquímicos, llegábamos hasta aquí nomás. En un lado usábamos Bell y en el otro usábamos Dutko. Y lo que quiero mostrar es que independiente del modelo que ocupemos, la distancia del estado de transición, es decir, esta distancia desde el plegado al desplegado, me da la misma, con la misma proteína. ¿Ok? Entonces, y uno puede ver que también cómo varía esta distancia del estado de transición con la temperatura, y diferentes modelos me da la misma, y bien. Cuando usamos COSIO da lo mismo también, ajustamos la probabilidad, esto ahora es probabilidad en vez de la cinética directa, porque COSIO no tiene directo para medir cinética, COSIO tiene con la probabilidad, y se ajusta bien y nos da la misma distancia del estado de transición. Acá también te quiero mostrar la distancia de transición, nos da lo mismo que antes, y el patrón, este patrón nos da lo mismo. Y podemos determinar la fuerza crítica, que es una fuerza donde se van las pailas del modelo, en nuestro caso 24. Pero cuando ocupamos el CROI, que es el Single Passage Time, que podemos ir más lejos, ahora podemos tener las mismas distancias del estado de transición, bonito, y las mismas cinéticas dentro del orden no tan perfecto, pero que el modelo, cuando dejamos hasta antes de la fuerza crítica, Kramer no está tan mal. Es el mensaje. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está mal? Que si yo, por ejemplo, y tomé un montón de proteínas más las nuestras, y esta es una de las nuestras, si nosotros vemos la distancia del estado de transición del desplegado y la distancia del estado de transición del desplegado, yo les conté que la suma me tiene que dar el largo completo que lo tengo acá. ¿Ok? Miren, en todas, absolutamente en todos los casos, da menor. Y por harto. Es decir, la suma al estado de transición. No, parece que lo tengo. Es decir, la suma al estado de transición me está dando desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Calza cinéticamente. No sé si lo ven. Cinéticamente. Y nosotros, todos, anotábamos la distancia del estado de transición y decían, bueno, no suma por algo, porque el modelo está medio malo, quizás porque Kramer, pero yo lo llevé más allá, ocupé el nuevo modelo y todavía sigue siendo la diferencia. Que sería del fondo al primer pico y del otro fondo al pico. Lo que tú te estás perdiendo son la distancia entre los dos picos intermedios. Sí, exacto. Eso. Sí. Está perfecto. Entonces, porque tú saltas este pico, tiene esta distancia y tiene esta distancia. Estás saltándote esta. Y es súper bonito porque, ¿qué me está diciendo? Puedo decir un montón de cosas en 23 segundos. Pero lo que les puedo decir es que esto es súper elástica, porque tiene 10 nanómetros. Entonces es muy poco intuitivo que esta exista, porque tienes un intermediario extremadamente elástico.
porque la distancia que tiene es un montón. Entonces no está calzando lo termodinámico con lo cinético. ¿Me entienden? Y si yo ahora digo, ustedes saben que delta G es igual a menos con... Está casando porque está viviendo cosas diferentes. ¿Estoy viendo cosas diferentes? Sí, pues, cinética y termodinámica. Pero me está diciendo ambas cosas diferentes que tengo un intermediario. Y ahora con cinética... Sí, pues, sí. Pero termodinámicamente también me dice que hay un intermediario. Pues. Termodinámicamente también encontré el intermediario. Porque Jarzynski para un lado era diferente de Jarzynski para el otro lado. Entonces, y cuando yo hago delta G menos KBT, logaritmo de la constante de equilibrio o la razón entre KOF y KON, entre estas dos, me da el delta G de Crookes. Es decir, todo calza, ¿me entiendes? Me da el delta G en bulk. Pero en verdad estamos saltándonos esta especie. ¿Me entienden? Dale nomás. Intermediario, o sea, yo entiendo que uno de un camino puede tomar el intermediario y verlo en el camino de vuelta, digamos, ¿ya? Sí. Siempre y cuando el intermediario esté cerca de alguno de los dos extremos de la coordenada. Al medio yo lo debiera ver. No necesariamente por esto. Por lo que les mostraba, porque mira, si yo tengo esto mismo, si yo tengo acá un intermediario y voy bajando la fuerza, este intermediario, esta barrera de acá, va a ser mucho más chica, porque acuérdate que la fuerza crece mucho más con la distancia. Entonces, al hacer la barrera mucho más chica, cuando yo salto acá para acá, me lo salto, porque no voy a ver esta barrera. Cuando vi que el intermediario está muy cerca de alguno de los extremos. No necesariamente, si la barrera es muy chica, porque si yo salto de acá para allá, va a pasar muy rápido. Siempre lo voy a ver, es lo que dice. El intermedio siempre está. Siempre lo voy a ver. Pero si las barreras son muy chicas, va a pasar soplado de un lado para el otro. Es que eso es algo que va a estar, siempre va a estar. Eso es lo que quiero hacer. Eso no tengo idea. Ahí no tengo idea. Eso es muy interesante porque, gracias por la pregunta. Eso yo creo que es la clave, si lo entendemos, la clave de todo, porque, ¿cachai? Que todos los delta G de un lado para el otro diferente, y tú puedes hacer una correlación lineal con proteínas, pero todos los experimentos con diferentes proteínas, incluso una proteína artificial, que es la Top 7, no quise mostrar eso porque lo va a mostrar Camila en su tesis, que el 23 de junio están todos y todas invitadas. Una proteína artificial tiene el mismo intermediario, con las mismas características, elástico, de alta energía, una distancia alrededor de 4 a 8 nanómetros. No tengo idea por qué. Entonces, debe existir un intermediario de plegamiento universal por algo fisiológico, evolutivo. No tengo, ni siquiera no, porque la Top 7 no es evolutiva, fue creada fuera de la evolución. Entonces, hay algo intrínseco que estamos empezando a escarbar, que me encantaría entenderlo, pero que todo nos da, imagínate, toda la diferencia entre los diferentes estados de transición nos da que es elástico, con diferentes proteínas y con todas. No es que una me resulte, ¿veis? 10, 7, como la mitad. Va dando la mitad de los, ¿cachai? Entonces, es bastante interesante porque se correlaciona, este no es delta X, cuando nosotros lo obtenemos experimentalmente, la suma, y este es el delta X, que es la distancia real, y nos da siempre menor. Algo que la tercera opción, y así un poco tipo lo que pasó con la cuántica, que la gente creía que complejizar el sistema, quizá, no sé, este intermediario no existe, y sea otro modelo, no sé cómo explicártelo, pero que como que tenemos que olvidarnos del plegado y desplegado, pero con lo que tengo hasta ahora, y puedo explicar con este intermediario. La entropía sí. Es alta, es muy alta, porque cuando tú lo ajustas a un modelo elástico, entrópico elástico, como te da súper bien este sistema. Sí, estamos. No, pero eso, y con eso
quería mostrarle eso, que es el modelo que creemos que es intermediario, que es universal, están todas las proteínas, se los presento, entonces cuando lean un paper de plegamiento o incluso cinética y les diga dos estados, incluso los canales, no le crean. Bueno, porque ustedes quizás ven con más recepción. Eso quería mostrarles bien. Así que gracias.